Hola amantes del terror, me da gusto estar una vez más con ustedes. Hoy en el especial de análisis de películas de terror hablaremos de un clásico de las películas de asesinos seriales, de su obra maestra del director Tom Hooper. Me refiero a la película de Masacre en Texas. Espero que les guste este análisis. Comencemos. Esta película de terror independiente fue elaborada en el año de 1974. La película tuvo un presupuesto de $140,000 y recaudó más de 30 millones en Estados Unidos, debido a la violencia gráfica presente de algunas escenas. The Texas Chainsaw Massacre fue prohibida en varios países, incluyendo Australia y Reino Unido. La historia de esta película nos muestra a dos hermanos, quienes viajan junto con sus amigos a Texas con el objetivo de revisar la tumba de uno de sus familiares, la cual sus informantes de la radio había sido profanada. Sin embargo, el trayecto son atacados por una familia de caníbales. Tras enterarse por la radio que la tumba de su abuelo había sido profanada, Sally y su hermano paralítico Frankie viajan a la carretera de Texas hacia el cementerio para examinar lo sucedido sobre los daños. Ambos son acompañados por el novio de Sally, Jerry, y su amigo Crick, y la novia de Crick, Pam. Después de comprobar que la tumba está intacta, se detienen en una gasolinera, pero descubren que no hay nada de combustible. Los jóvenes deciden continuar hacia una antigua casa, que descubren que no hay nada. En una antigua casa de los familiares llamado Cassidy, pero son detenidos por un desconocido, quien se corta a sí mismo, y Frankie con una navaja inmediatamente lo expulsan de la furgoneta y el sujeto deja manchada de sangre el costado del vehículo. Al llegar a la granja de los Cassidy, los jóvenes comienzan a examinar el lugar, mientras Kirk y Pam buscan un lugar para nadar. Oyen un generador de energía en una casa cercana. Kirk entra a la casa para pedir combustible, pero es atacado con un mazo por un hombre llamado Letterface. Pam entra al lugar en buscar a Crick, pero es atrapada por Letterface, quien la cuelga de un gancho de carne. Sally, Frankie y Jerry comienzan a preocuparse debido a la ausencia de la pareja, por lo que Jerry acude en su búsqueda. Tras algunos minutos encuentran a Pam dentro de la cámara frigorífica, pero es atacado por Letterface, y así comienza la verdadera pesadilla de los chicos. Solo una pequeña parte de los actores contratados había trabajado con anterioridad en algunas de estas películas. El reparto consistía en actores de Texas, cuya única experiencia eran papeles en comerciales, televisión o teatro, mientras que el resto eran conocidos de Hooper. Su trabajo de Masacre en Texas permitió a varios que participaran en otras producciones. La protagonista de la cinta ha aparecido en algunas otras obras de teatro mientras estudiaba en la Universidad de Texas. Se unió a la comisión cinematográfica de esta misma. Era una estudiante y trabajaba con varias compañías de teatro, incluyendo en Dallas Theater Center. Haeckel vio la fotografía de McCanny en el periódico de Austin American Amsterdam y la contactó con ella para una audición. El actor de origen irlandés Gunnar Carlsen fue escogido para el rol de Letterface, mientras que pensaba en los rasgos del personaje. Carlsen decidió que Letterface que era un retrasado mental, lo cual sería la causa de la dificultad para hablar. Carlsen visitó el centro de discapacitados mentales para poder estudiar sus gestos, posteriormente adaptarlos al personaje. La relación entre él y los demás actores fue distante debido a que ellos querían estar verdaderamente asustados al momento de rodar las escenas. En una entrevista que le hicieron a Carlsen, se refirió al rodaje de la película diciendo lo siguiente: había cerca de 35 o 38 grados de temperatura mientras filmábamos en el día. No lavaron ni mi traje, ya que tenía que estar estropeado o cambiarla de color. No había ni dinero ni siquiera para un segundo traje, así que tuve que usar la máscara durante aproximadamente dentro de 12 a 16 horas al día, 7 días a la semana durante un mes. La película fue filmada en las ciudades de Austin, Oak Rock y Bastrop, ubicadas en el estado de Texas. El rodaje tuvo una duración de 4 semanas entre el 15 de julio y el 14 de agosto de 1973. Tanto los actores como el equipo de filmación consideraban duras las condiciones del lugar. La temperatura durante las escenas era alta hasta 36 grados centígrados. El 26 de julio la temperatura más baja registrada fue de 28.3 centígrados del día del mismo mes. Las ventanas de la casa fueron tapadas durante el rodaje debido a que las escenas estaban ambientadas en la noche. La cámara utilizada en esta película es Kleiner NPR
de 16 milímetros y la película con que las escenas fueron filmadas requeridas en una luz de 4 veces más potente que la que es una luz normal para el espectro para la cámara. Debido a su bajo presupuesto, el equipo de rodaje debió trabajar 7 días a la semana entre 12 a 16 horas del día, lidiando además con una alta humedad. Gran parte de las escenas fueron realizadas en una granja decorada con muebles hechos de huesos de animales, los cuales fueron posteriormente cubiertos con látex para dar apariencia de piel humana. Para completar la escena, del director de arte Robert A. Burns recorrió varios lugares en busca de huesos y animales han estado en descomposición, utilizando para cubrir el suelo de la casa. La casa de Leatherface y su familia corresponde a la granja que estaba ubicada en Queen Hill Road, cerca de la ciudad de Rock. En 1998 la casa fue trasladada a Kissland y se fue transformando en un restaurante con el paso de los años. Los efectos especiales de la película fueron simples y limitados, debido al bajo presupuesto con que contaban. La sangre que utilizaron en las escenas fue real. En la escena donde Leatherface alimenta al abuelo, el equipo tuvo dificultades para que la sangre falsa saliera del cuchillo de utilería, por lo que cortaron el dedo de Burns con una navaja. La escena donde Leatherface ataca a Kid con la motosierra tuvo algunas dificultades durante el rodaje. Hansen le advirtió al Dr. Williams y Bale que se mantuviera quieto, ya que tenía algunos problemas para manejar el arma con precisión. Al momento de filmar la escena, la motosierra pasó a escasos centímetros de la cara de Bale, además de la escena donde el abuelo intenta golpear con un mazo a Shelley y soltarlo en varias ocasiones. Es casi que cae justo en la cabeza de la actriz. Tras finalizar la postproducción del equipo, dudo que alguna compañía aceptara distribuir la película, debido principalmente a la presencia de la violencia gráfica en sus escenas. Finalmente, el 28 de agosto de 1974, Brainstorm Distribution Company realizó un contrato para distribuirla. Aunque el título original de la película era Leatherface, Warren Casper sugirió que fuera cambiado por Masacre en Texas. La cinta fue estrenada el 1 de octubre de 1974 en Austin, Texas. A un año después de haber sido filmada, la película fue mostrada en Estados Unidos, con parte que la mantiene del sábado, trayendo una audiencia conformada mayormente para los adolescentes. El número de espectadores aumentó cuando se anunció que la película estaba basada en hechos reales, esto como una estrategia de mercadotecnia. En España, la cinta fue conocida bajo el título de La Matanza de Texas, mientras que en los países de Hispanoamericana, La Masacre de Texas. En algunos países como Argentina y Chile, además fue conocida bajo el título El Loco de la Motosierra, cuando fue estrenada en video. Aunque el director Tom Hooper esperaba que la versión sin cortes de la película recibiera una clasificación PG, se sugiere a la compañía para adultos, en las siglas, por parte de la MPAA. Todos los menores de 17 años deben ir acompañados de un adulto. La película fue además prohibida y retrasada en varios países, y en algunos donde era retrasada sufrió diversos cortes. La Masacre en Texas fue prohibida en el Reino Unido, debido principalmente a las gestiones del secretario del BBFC, Jesse Firman. A pesar de esto, la película fue posteriormente estrenada en algunas ciudades con una clasificación para mayores de 18 años por la BBFC. En 1977 se intentaron cortar algunas escenas para que la película fuera estrenada con mayor número de cines, pero sin ningún mayor éxito. Cuando el Consejo de Censura de Australia vio por primera vez Masacre en Texas, en junio de 1975 se rehusó a estrenarla los 83 minutos de duración de la película. La compañía distribuidora apeló a una junta examinadora, lo cual tuvo la decisión en agosto del mismo año. La compañía preparó la versión de 77 minutos de duración, pero fue nuevamente rechazada en el año de 1976. La película fue presentada por Great Union Organization, con las siglas GUO, 5 años después, pero la prohibición continuó. La razón entregada por el organismo fue la presencia de una gran cantidad de violencia en dicha película. Finalmente, en el año de 1984 fue aceptada por la versión de 83 minutos, la cual fue clasificada para mayores de 18 años. Desde su estreno, The Texas Chainsaw Massacre ha sido lanzada en formato VHS,
Laserdisc, CD, DVD, UMD y Blu-ray. Primero fueron lanzadas en las versiones de videocinta de la SED durante los años de 1980, porque Wizard Video y Vestron Video en el año de 1984. La película fue nuevamente prohibida por el Reino Unido, debido principalmente al pánico moral que rodea a este tipo de cintas. Tras el retiro de James Firman en el año de 1999, el BBFC aceptó la distribución de Masacre en Texas en los cines y en video, casi 25 años después de su estreno original en el resto del mundo. La versión de DVD de la película fue lanzada en el año de octubre del 1998 en Estados Unidos, y debido a la controversia en mayo del 2000 en Reino Unido. Años después fue lanzado otra vez en el DVD de 2 discos de Región 1 titulado Masacre en Texas Última Edición, el cual incluía entrevistas, mejoras de sonido e imagen y otros elementos, escenas eliminadas. Dark Sky Films lanzó la nueva versión del año del 2008 en septiembre, esta vez en Blu-ray. El 3 de noviembre del 2008 fue lanzado en DVD en 3 discos para la Región 2, el cual fue titulado Masacre en Texas Masacre Serious Ultimate Edition. La Masacre en Texas recaudó más de $30 millones en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las películas independientes más exitosas. El logro fue superado años después en la película de Halloween de 1978 del director John Carpenter, la cual recaudó $47 millones tras su estreno. La película obtuvo el premio de mejor crítica en el Award Arts Fantastic Film Festival del año del 76. La respuesta por parte de la crítica cinematográfica fue mayoritariamente positiva. De la revista TV Guide se refirió a ella como una película de terror inteligente, absorbente y sumamente perturbadora, que prácticamente no necesita de la sangre para representar su violencia. La revista Empire lo definió como la película de terror más horripilante jamás filmada, y Darker Care, el periódico de Chicago Reader, escribió: las mejores imágenes que impactan más por su intensidad que por su arte, pero Hooper tiene el talento. Y Christopher Nunn, en el sitio web filmcritic.com, agregó: dentro de lo nuestro, subconsciente colectivo, Letterface y su motosierra han vuelto tan icónicos como Freddy Krueger y sus cuchillas, o Jason con su máscara de hockey. Otro, en cambio, criticaron la violencia de la película y sus efectos especiales. Rock Epper, del periódico Chicago Sun-Times, escribió que la Masacre en Texas es tan violenta y horripilante como su título lo promete. No tiene propósito aparente a menos que generar repugnancia, susto o como sea. Sin embargo, está bien hecha, bien actuada y muy eficaz. El crítico Steve Cron describió que la cinta es una basura que establece nuevos niveles de brutalidad. Por su parte, el escritor Stephen Hawk, del artículo del año de 1976, se refiere que Masacre en Texas como una impecable violencia sádica tan extrema y espantosa como una completa falta de imaginación que puede generar. Con el pasar de los años, los comentarios sobre la película de Masacre en Texas fueron mejorando. En el sitio web de Estados Unidos, Rotten Tomatoes posee un 90% de comentarios frescos, basado en un total de 40 críticas, mientras que el Metacritic presenta un puntaje de 75 a 100. Mike Emery, del periódico Aston Chronicle, sostuvo que la película era horripilante pero fascinante a la vez. La peor parte de la visión es que, a pesar de sus aspectos sensacionalistas, no está muy alejada de lo que puede ser la realidad. El crítico de cine Rex Red se refirió a ella como una de las películas más terroríficas vistas por el escritor Stephen King. Destacó su mérito social redentor. La revista Variety agregó: a pesar de la gran cantidad de gore de Masacre en Texas, la película de Tom Hooper está bien hecha para su cinta de su tipo. Como lo mencionamos, la película de Masacre en Texas ha sido considerada como una de las mejores películas de terror de toda la historia, teniendo una importante influencia dentro del género. La escritora Isabel Cristiana Pinedo sostuvo lo siguiente: el género del terror debe mantener el terror y la comedia de tensión si no quieres pisar la delgada línea que lo separa del terrorismo y la parodia. Este delicado balance es alcanzado por Masacre en Texas, donde el cadáver putrefacto del abuelo no logra efectos terroríficos y graciosos,
sino que utiliza para aclarar al otro de lo que es el terror. Scott von Domicat de Heat Fish se refirió a ella como una de las pocas películas de terror que utilizan de manera efectiva la luz del día, después de la horripilante secuencia final que muestra un cuerpo putrefacto sobre la lápida del cementerio. En el libro Horror Films, uno de los críticos sostuvo que era el thriller gore más efectivo de todos, y desde un punto de vista más amplio, esta entre las películas de terror más eficaces que jamás se hayan hecho. La fuerza motriz de Masacre en Texas es más horrible que la sexualidad aberrante de Demencia Total. Del director Ridley Scott se refirió a ella como una fuente de inspiración de la película de Alien del octavo pasajero del año de 1979. Por su parte, el cantante y director de cine Rob Zombie declaró que Masacre en Texas ha sido una influencia para su trabajo, especialmente la película de Las Casas de los Mil Cuerpos del año del 2003. Ben Cobb, crítico de cine de la cadena de televisión del Canal 4 llamado El triunfo de estilo y atmósfera de Masacre en Texas, es sin duda una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos. El Museo de Arte Moderno de Nueva York agregó una copia de la película a su colección permanentemente de la revista Entertainment Weekly. Lo ubicó en el puesto número 6 de las mejores películas del oculto y la incluyó entre 20 películas más terroríficas de todos los tiempos. En el año 2005, Total Film realizó una encuesta que ubicó a Masacre en Texas como la mejor película de terror, superada en las cintas como Halloween de John Carpenter y El Exorcista. 2 años después, la revista Time la incluyó dentro de 25 mejores películas de terror de la historia. La revista Empire llevó a cabo una encuesta entre los lectores y críticos de cine para seleccionar a los 500 mejores películas de terror de todos los tiempos, y Masacre en Texas fue ubicada en el puesto 199. En el año del 2014, en mayo, una versión restaurada de la película fue exhibida a la quincena de los realizadores del Festival de Cannes para conmemorar sus 40 años. La cinta fue presentada por el director Nicholas Winding Refn. Un grupo de punk rock, Los Ramones, menciona la película en su canción Chase Sound, la cual salió el primer álbum en España. Las canciones de los grupos Paralysis, Permanentemente un día en Texas, Array Back, Familia de Subnormales Todos Locos, Siniestro Total, La Matanza de Taxis o La Sierra de la Familia reflejan la influencia en las cintas. Sus letras. Meses después del lanzamiento de la versión VHS de Masacre en Texas, Wizard Video creó un videojuego basado en la película para la consola Atari 2600. En el juego, el jugador asume el rol del villano principal, Leatherface, y su objetivo es asesinar a intrusos mientras evita obstáculos como cercos y cráneos. Debido a que fue uno de los primeros videojuegos basados en la película de terror de Masacre en Texas, causó controversia por su naturaleza violenta y algunos distribuidores rehusaron a venderlo. En el año de 1991, North Star Comics creó varias historietas basadas en la franquicia de Masacre en Texas, las cuales fueron tituladas Leatherface. La franquicia fue posteriormente adaptada por Avatar Express Editorial, que publicó las primeras de una serie de historietas en el año 2005. En el 2006, Avatar 3 perdió la licencia y el estudio de Wildstorm, subdivisión de DC Comics, se encargó de publicar nuevos números. Estas series presentan personajes nuevos, diciendo a Leatherface uno de los pocos que aparecían en la película. Solo Leatherface fue publicada en 1991. Estuvo basada en la cinta de Masacre en Texas 3. El primer número se vendió a cerca de 30,000 copias. Masacre en Texas tuvo 4 secuelas y un remake titulado Masacre en Texas, producido por Michael Bay, estrenado en el 2003. La película original fue sucedida por Masacre en Texas 2 en el año de 1986. También fue dirigida por Tom Hooper. La segunda parte fue más violenta y gráfica que la original, debido a que fue prohibida en Australia durante 20 años, periodo que finalizó con el lanzamiento del DVD. En octubre del 2006, la secuela no fue bien recibida por los críticos, quienes sintieron que se alejaba del espíritu anterior. Gunnar Hansen fue contactado por Cooper para interpretar nuevamente a Leatherface, pero el actor rechazó el papel. La siguiente película de la saga fue Leatherface Masacre en Texas 3 del año de 1990, que contó con un presupuesto de $2 millones,
Cooper no la dirigió ya que estaba ocupada en otro proyecto cinematográfico de Spontaneous Combustion. Su lugar fue ocupado por Jerry Burns. La película tampoco fue muy bien recibida por Chris Parcelli de la revista Film Theater, que escribió: es solo una película de slayers, de asesinos, como nada más que la conexión de Leatherface como para recomendarla a los fans como criterio. Una cuarta película protagonizada por Renée Shelley, Matthew McConaughey, fue estrenada en 1994 bajo el título de Masacre en Texas, la nueva generación. La película busca ser un remake de la original, pero cambió algunas cosas de la primera cinta. Fue la película que recibió la peor respuesta por parte de la crítica de toda la saga. En el año 2003 se estrenó el remake de la película original de Masacre en Texas. La película estuvo protagonizada por Jessica Biel, Eric Balfour, Andrew Barchelli y R. Lee Ermey. Aunque fue mejor evaluada por la crítica que las secuelas, la cinta no superó a la original. 3 años más tarde fue estrenada Masacre en Texas, el comienzo, una precuela de remake. La cinta estuvo dirigida por Jonathan Liebman. El 4 de enero del 2013 se estrenó una nueva película titulada Masacre en Texas en 3D. El filme es una secuela de la versión original de 1974 y fue dirigida por John Lusserblock. Muchas gracias por estar conmigo en este video. Si quieres hablar de un tema de terror o sugerencia, déjalo en la caja de comentarios. Me interesa tu opinión. Agrégame en tus redes sociales. Soy el señor Ismón y te deseo lo mejor. Y que tengas dulces pesadillas hasta el próximo video y que viva el terror.